Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras Balaán, el vidente, se encontraba en su desvinculación espiritual, sintió que una sombra se cernía sobre su corazón. Las promesas de riquezas de Balac habían despertado en él una ambición insaciable. ¿Cómo puedo negarme?, pensaba mientras contemplaba el oro y la plata que el rey moabita había prometido. Sin embargo, el eco de la voz de Dios resonaba también en su corazón: no irás con ellos. No maldecirás al pueblo, porque es bendecido. Números 10 y 12. Una noche, mientras Balaán yacía en su cama, un ángel del Señor se le apareció en su camino, con una espada desenvainada en su mano. El miedo lo invadió al darse cuenta de la gravedad de su situación. El poder del Altísimo estaba en acción, demandando a aquel que había elegido ignorar su mandamiento. La mula sobre la que viajaba se detuvo, reconociendo la manifestación divina que Balaán, ciego por su codicia, no lograba ver. La mula presionó contra la pared, creando un lugar angosto donde el ángel estaba parado. Y Balaán, iracundo, comenzó a golpear al animal. Entonces, el Señor hizo que la mula hablara: ¿qué te he hecho yo para que me golpees 3 veces? Números 10 y 28. Balaán, aún lleno de ira, no se dio cuenta del milagro que sucedía ante sus ojos. Sus ojos, sellados por el deseo, no podían percibir la mano de Dios. Finalmente, los ojos de Balaán fueron abiertos, y vio al ángel del Señor que le reprendía por su desobediencia. Si no hubiera sido por la mula, te habría matado a ti, pero a ella la he salvado. Números 10 y 33. En ese momento de claridad, Balaán cayó postrado en el suelo, reconociendo su error y la fuerza de la soberanía divina. He pecado, confesó. No sabía que te hacías frente. El ángel le respondió: ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te diga. Números 10 y 35. Así, Balaán partió, aunque su corazón seguía dividido entre el temor de Dios y la tentación de la riqueza. El viaje hacia el encuentro con Balac se convirtió en una penosa lucha interna, donde la codicia y la obediencia debían encontrarse en una encrucijada. Cuando finalmente llegó ante Balac, el rey de Moab le llevó a los altos de Baal. Balaán, levantando su vista hacia la vasta extensión del campamento israelita, sintió que el viento de la promesa divina soplaba a su alrededor. Sin embargo, su corazón oscilaba. El pueblo es bendecido, no lo puedo maldecir. Es mejor que lo bendiga. Números 23, 8. El rey se desesperó, pues había esperado ver que Balaán pronunciaría palabras de maldición. Te he llamado para maldecirlo, y tú lo bendices. Números 11 y 11. Pero el profeta, aunque dividido en su interior, no podía pasar por alto la verdad que Dios había sembrado en su ser. En esa revelación divina, el pueblo de Israel se magnificaba ante los ojos de Balaán. El plan soberano de Dios brillaba intensamente en contraste con la codicia que lo había consumido. ¿No ves, Balac? Este es un pueblo que ha sido bendecido por el Altísimo. Así, la batalla continua en Balaán se manifestaba. En su impotencia, Balaán se preguntó si podría redimirse de su deseo. Pero una mayor verdad lo esperaba, pues el tiempo de la redención había llegado y su papel en la historia estaba por definirse. ¿Cuál será el resultado de esta contienda? ¿Cuál será el verdadero carácter del pueblo que he elegido bendecir? El eco de la soberanía de Dios resonaba con una urgencia que desafiaba el corazón de Balaán, revelando que su historia apenas comenzaba. El viento soplaba enérgicamente, trayendo consigo el murmullo de las montañas y el eco de las palabras de Balaán que aún resonaban en el corazón del rey Balac. La expectativa era palpable y las sombras comenzaban a alargarse, como si el mismo cielo aguardara el desenlace de la contienda de los dos hombres ante la magnificencia del pueblo de Israel. Balaán, consciente de la mirada ansiosa de Balac, se sintió desgarrado entre la presión del rey y la poderosa voz que aún resonaba en su interior. No maldecirás a mi pueblo, porque es bendecido. Números 11 y 20, las palabras del Señor se repetían como un mantra, advirtiéndole del peligro que corría en aceptar la oferta de Balac. Ve a los altos de Baal nuevamente, ordenó Balac con un tono que no admitía disputas. Derrama tu maldición sobre ellos, que mi rey no lo necesita. Balaán sintió que una oleada de temor y desdén lo invadía. ¿Por qué había accedido a este viaje lleno de tentaciones? ¿Acaso el deseo de riqueza y poder sobrepasarían su fe y el temor de Dios? Mientras ascendían a la cima del monte, el sacrificio fue preparado, los bueyes fueron ofrecidos en holocausto,
y el aroma de la carne asada ascendía hacia los cielos. Balaán, observando la escena, recordó el altar que había hecho en su encuentro con Dios, donde sacrificó para la adoración del único que puede bendecir o maldecir. ¿Dónde está mi lealtad?, se preguntó en su interior mientras su mente se llenaba de amargo conflicto. Al llegar al lugar designado, Balaán se apartó para buscar una conexión con el Altísimo, sabiendo que debía escuchar antes de pronunciar cualquier palabra. Así, desde la altura, divisó el campamento de Israel. Las tribus estaban dispuestas en orden, una hermosa imagen que reflejaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En ese instante, el Espíritu de Dios vino sobre él y una bendición fluyó de sus labios, sorprendiendo tanto a Balac como a él mismo. ¿Qué he de decir? ¿Qué quiere Dios que hable? Y en un arrebato divino, profetizó: no hay maldición en Jacob, no hay dolencia en Israel, el Señor su Dios está con él y su rey se alegra en él. Números 11 y 21. Las palabras reverberaron como un trueno, llenando el aire de energía divina. Balac, furioso y confundido, clamó: ¿acaso no vinimos a maldecir a este pueblo? ¿Te he traído para que lo maldigas? El corazón de Balaán se llenó de temor ante el rey, quien, empapado en odio y desesperación, no comprendía la ineludible verdad que movía a Balaán. La mayor dicha de la historia de este pueblo era una realidad viva que no podían borrar. Los ojos de Balaán se iluminaron con el poder de la realidad. Mira, Balac, lo que Dios permite que vea no puede ser oscurecido por tu deseo. Este pueblo es como león, no podrá ser removido, su fuerza es la fuerza de Dios. Números 11 y 24. No obstante, la batalla en el corazón de Balaán no había terminado. La tentación acechaba y una decisión crucial lo esperaba. Mientras pensaba en el oro que lo había motivado a actuar, resonó en su alma la advertencia del Altísimo. La revelación surgiría con una fuerza transformadora que amenazaba con cambiar el destino de Balaán. ¿Qué harás ahora, Balaán?, se cuestionó a sí mismo, inquieto y atormentado. En ese momento, una sombra de tristeza y preocupación lo bañó, mientras comenzaba a comprender que el costo de su codicia podría ser más alto de lo que había imaginado. En medio de este conflicto interno, la sombra de un nuevo destino se dibujaba ante él, revelando el misterio de la acción soberana de Dios en el desenlace de su vida. Una voz resonó en su interior: ¿te atreverás a seguir desobedeciendo? El desafío quedó colgando en el aire, como un eco de la verdad que aún debía descubrir. Las próximas palabras de Dios estaban por llegar y la pregunta flotaba: ¿cuál será el costo de continuar en este camino? La historia de Balaán aún estaba por escribirse, y el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en el horizonte, llevándolo hacia un destino que lo cambiaría para siempre. Así, Balaán, atormentado por el peso de la avaricia y la presión del rey, volvió su mirada hacia el campamento de Israel, el pueblo elegido, y la luz de su promesa brilló con un fulgor renovado. En su mente, el eco del último oráculo pronunciado aún resonaba, como un recordatorio de la gloria divina que lo había invadido. No hay maldición en Jacob, repetía, sintiendo como la verdad de aquellas palabras comenzaba a calar en su corazón. Balac, impaciente y furioso, lo sacó de su meditación. ¿Qué más has de decir? Levántate y maldice a este pueblo que me causa tanto temor. La voz del rey estaba cargada de desesperación, y Balaán sintió que la cuerda de su propia lealtad se tensaba aún más. La tentación de riquezas y honor comenzaba a susurrarle al oído, atrayéndolo hacia un abismo de infidelidad y autodestrucción. Escucha, se atrevió a pronunciar Balaán, no puedo hacer nada contra lo que el Señor ha hablado. No soy más que un simple mensajero. Solo puedo proclamar lo que Él me permita revelar. Números 11 y 26. La luz que atravesaba el corazón del profeta lograba iluminar la oscuridad de la ambición, aunque el frío bulto del oro seguía pendiente. Balac, viendo que no podía doblegar a Balaán por la fuerza, comenzó a ofrecerle otras tentaciones, sacrificios más altos y promesas de grandes riquezas. Pero en cada ofrecimiento, el Señor reafirmaba su voz en el interior de Balaán. ¿No es suficiente lo que has escuchado? ¿Acaso no ves la grandeza de mi pueblo? Tu gloria, oh Balac, no prevalecerá si desafías al Altísimo. Balaán comprendió que lo que estaba en juego era más grande que su propia vida. Estaba alterando el destino de generaciones. Así, decidió ir más allá, y con un tono lleno de autoridad continuó: permíteme hablar una vez más.
Si Balac me lleva a un lugar más alto, ¿podría tener una visita más con el Señor? Yo solo deseo saber su voluntad. Números 11 y 28. La astucia de Balaán había encontrado un camino. El rey, buscando cualquier manera de convencer al profeta, aceptó la propuesta. Mientras se dirigían a otro alto, Balaán, cada vez más consumido por la lucha interna, sentía como las corrientes de su propia codicia comenzaban a arrastrar su fe. En lo profundo de su ser, comenzaba a vislumbrar las etiquetas de su propio corazón. ¿Podré permanecer fiel? ¿Qué me costará mi ambición? Sus pasos resonaban en el camino con un eco de advertencia, mientras el viento helado soplaba a su alrededor, trayendo consigo un frío que parecía llevar consigo la voz de Dios. Al llegar al nuevo sitio, Balaam buscó a Dios nuevamente, y en un momento de aprehensión, mientras contemplaba la vasta llanura y el pueblo de Israel, la gloria del Señor descendió sobre él una vez más. Sin embargo, con su mente atrapada entre el oro y la verdad, sentía que se acercaba a un precipicio espiritual. De súbito, la voz del Señor se hizo clara. ¿Por cuánto tiempo más, Balaán, serás esclavo del oro? ¿No sabes que yo he elegido a mi pueblo para ser bendición para las naciones? Despierta. Tu codicia amenaza no solo tu vida, sino también el destino de aquellos que te rodean. El peso de cada una de estas palabras lo abrumó, y la intensidad de su lucha interna alcanzó el clímax. Pero, ¿qué haré con la oferta del rey?, se preguntó, angustiado. En ese preciso instante, el recelo emergió. ¿Y si, al final, se revela un propósito mayor? ¿No hay otra manera de cumplir tu obra, Dios? La sombra de un plan eterno comenzaba a delinearse en su mente, creando tanto temor como fascinación. En ese momento crítico, Balaán discernió algo profundo. El verdadero precio de su codicia podría ser su propia destrucción, no solo física, sino espiritual. Mientras el eco de su desafío resuena en el aire, el velo entre lo divino y lo humano se tornó delgado, y así, la verdad emergió deslumbrante ante sus ojos. El plan soberano de Dios comenzaba a destellar a través de las sombras de su alma, revelando un destino que cambiaría no solo su vida, sino también todo el pueblo de Israel en él. Tiempo venidero. En aquel día, Balaán, ¿estás listo para caminar hacia la grandeza de la bendición del Altísimo, o te dejarás consumir por el fuego del deseo? Resonó la voz en su interior, llevándolo a una encrucijada que haría temblar los cimientos de su existencia. La historia que aún estaba por escribirse era más que una simple elección, era el despliegue de la voluntad de Dios misma. Balaán se detuvo, sus pensamientos abrumados y su corazón desgarrado. La voz del Señor seguía resonando en su interior, como un eco divino que no podía ignorar. Su mirada se posó en el campamento de Israel, donde los hijos de Jacob estaban reunidos en oración y adoración. La fe de aquellos hombres y mujeres, que habían conocido las promesas de su Dios, brillaba con luz inextinguible, contrastando con la oscuridad que comenzaba a envolver su propia alma. ¿Qué es lo que deseas, Balaán?, se cuestionó, pero la respuesta se ocultaba tras el velo de su ambición. La multiplicidad de riquezas que Balac le había prometido era tentadora, pero el tremendo peso de la responsabilidad que ahora sentía lo mantenía atado. Con un suspiro, subió un poco más en la cima de la colina, buscando en la soledad una conexión con el Altísimo, su único refugio en ese mar agitado de dilemas. «Oh, Señor», clamó, «dame luz para ver el camino justo. Si me has llamado para ser un mensajero de tu bendición, ¿por qué se me ofrece tanto oro, tanto poder que podría llegar a borrarme de tu memoria?» Mientras su corazón abrigaba estos pensamientos, la escena se tornó aún más dramática. De repente, la nube de gloria que había descendido se hizo visible ante él, envolviéndolo en un abrazo divino. Un fuego santo comenzaba a purificarlo, y con ello, las cadenas de su codicia se aflojaron. En aquel preciso momento, comprendió que su vida entera había estado marcada por una búsqueda insaciable, un camino que lo había llevado por senderos oscuros en vez de glorificar el nombre del Señor. Dios habló de nuevo, con una voz que sonaba como el trueno y suave como un susurro: «Balaán, no te distraigas con las tentaciones del rey. Yo he puesto en ti una palabra de poder. Tú eres un instrumento de mi voluntad, y si persistes en tu codicia, serás un tropiezo no solo para ti, sino para muchos». La batalla dentro de Balaán continuó, cada palabra del Señor cavando más hondo en sus dudas y temores. ¿Acaso no puedo transformar el corazón del rey? ¿No puedo obrar milagros en medio de la incredulidad?
¿Por qué temes tanto al hombre cuando el Creador del universo está contigo? Movido por su renovada convicción, Balaán descendió nuevamente a la llanura, donde Balac le esperaba ansiosamente. La ira y la impaciencia del rey radicaban en su expresión, cada fibra de su ser clamaba por una respuesta que no llegaba. ¿Has tenido una visión?, preguntó Balac, mientras pulsaba su frente en un gesto de frustración. «Es cierto que he consultado al Señor», contestó Balaán, una firmeza comenzando a habitarlo. «Mas no puedo hablar más de lo que Él me ha revelado. Su palabra es una luz para mis pies y la verdad no puede ser burlada». Un silencio pesado se asentó entre ellos, como si el aire en la atmósfera se detuviera ante la inminente respuesta. Balac, desbordante de rabia, alzó su voz. «¿Qué valor tiene un profeta que no puede bendecir mi causa? Te prometí riquezas y gloria, ¿y por qué entonces gustas darle importancia a las palabras de Israel?». En ese instante, un rayo de iluminación atravesó la mente de Balaán. «Tu reino es efímero, Balac. La gloria de Israel se cimenta en el pacto eterno que Dios ha hecho con su pueblo. No maldigas lo que Dios ha bendecido. Eres solo un hombre, los planes de Dios no pueden ser frustrados». Las palabras de Balaán asestaron un golpe a la arrogancia del rey, quien se encontró a sí mismo anclado en un mar de cólera y desesperación. Sin embargo, la mirada de Balaán se tornó serena, pues vislumbraba lo que venía, el despliegue del poder de Dios entre las naciones. Y así, en medio de la tensión, comprendió que cada elección que tomara era parte de un plan más grande. La revelación acababa de empezar. Pero Balaán también sabía que su camino se adentraría en un oscuro laberinto de decisiones, que traerían consigo consecuencias vehementes en la historia de Israel. Mientras se alejaba de la presencia turbulenta de Balac, la voz de Dios resonaba en su alma como una campana que llamaba a la vigilancia y la fe. «Entenderás, Balaán, que las flaquezas del corazón y el anhelo por el oro pueden llevar a la condenación, pero la revelación de quién eres en mí te llevará hacia la grandeza del propósito divino». Resonó la advertencia. Con este llamado, el misterio de las decisiones de Balaán se intensificó, dejando una pregunta pesada en el aire. ¿Será capaz de permanecer fiel ante la seducción de la generosa codicia que le ofrece el rey Balac, al igual que su propio destino en las manos del Altísimo? El tiempo no tardará en revelarlo. El cielo comenzaba a oscurecerse mientras Balaán se apartaba de la turbulenta presencia de Balac, quien ahora rugía de furia tras su rechazo. El retorno a su morada fue lento, su mente era un torbellino de pensamientos entrelazados. ¿Por qué el rey no puede ver?, se preguntaba mientras sus pasos lo llevaban hacia su tienda. ¿Por qué insisto en representar lo que no puedo defender? Al caer la noche, una profunda tristeza invadió su ser. Mirando las estrellas, recordó las promesas de Dios a Abraham, el pacto eterno que se extendía a sus descendientes, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 3. Los rostros de los israelitas aparecían en su mente, hombres y mujeres que esperaban el cumplimiento de aquella promesa sin saber que un hombre, como él, estaba enfrentando una encrucijada. Mientras sus pensamientos se perdían en las reflexiones ancestrales, un súbito temor lo invadió. Unos instantes más tarde, un mensajero cristalino del cielo descendió a su lado, irradiando luz y poder. Era un ángel, y su mirada era como llamas de fuego que arden en la pureza de Dios. Balaán, pronunció con voz resonante, el Altísimo te observa y ha hecho un llamado a la integridad de tu corazón. No temas, pero escucha la advertencia, tu codicia podría abrir puertas insondables. Aquel ángel revelador no venía solo para amonestar, sino para recordar a Balaán que cada palabra que pronunciara era una carga de responsabilidad que podría influir sobre su pueblo, sobre el destino de tantas vidas. Recuerda que los caminos del hombre son vanos, pero los de Dios son de vida, continuó el enviado celestial. Tu destino ha sido sellado con un propósito mayor. ¿Cuál será tu elección? Balaán, confundido pero decidido, levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas brillaban y danzaban en perfecta armonía. ¿Qué debo hacer, Señor?, clamó con desesperación. Al instante, una visión lo envolvió. En ella, pudo ver a los israelitas marchando, con la promesa de su Dios guiando cada paso de su camino. Las palabras de Dios resonaron en su corazón, la bendición que he dado no será convertida en maldición. No intentes cambiar lo que he establecido. De repente, un eco sonó desde la llanura.
La voz de Balac, llena de veneno, atravesó el aire nocturno, asegurando que no cesaría hasta que aquel hombre de Dios se sometiera a su voluntad. El rey, trastornado por su odio, había convocado a hombres de guerra. La desesperanza podía tocar a Israel en cualquier instante. La batalla interior de Balaán se intensificaba. Si no obedezco, encontraré mi ruina. Pero si accedo, puedo condenar a una nación, se decía a sí mismo. La presión de la ambición, la gloria y aquellas promesas de oro empezaban a abarrotar su mente. El sudor comenzó a resbalar por su frente, y estaba dividido entre su anhelo por la riqueza y el temor a desobedecer en ese crucial momento. El ángel lo interrumpió con firmeza. Recuerda, Balaán, el amor de Dios es más poderoso que las riquezas y la gloria. Aquello que el hombre te ofrece es pasajero, pero el plan del Creador es eterno. Repetidamente, el eco de sus palabras resonaba en la mente de Balaán. Sin embargo, su vida estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Cuando estaba a punto de ceder a la tentación, una claridad se manifestaba en su corazón. Si yo caigo, caeré no solo por mí, sino por todos aquellos que confían en mi palabra. De repente, un rayo partió el cielo, seguido por un trueno que resonó como el mismo aliento de Dios. En ese instante, un profundo temor de Dios se asentó sobre él. Las decisiones a tomar estaban envolviendo su alma en un misterio insondable. Una lucha que determinaría no solo su futuro, sino también el destino de muchos, y así, al borde del abismo, quedó claro que el tiempo apremiaba. El futuro de Israel, la voz de Balac, y el destino de Balaán estaban entrelazados en un plan divino que lo desafiaba a decidir. La enormidad del propósito de Dios brillaba como un faro en la oscuridad de su confusión, revelando una verdad aterradora. ¿Quién soy yo para interferir en lo que el Todopoderoso ha establecido? Pero, ¿dónde me dejará esta elección? Y mientras la oscuridad de la noche se apoderaba lentamente del campamento, la luz de Dios comenzaba a crecer en la vida de Balaán, desenredando la red de su ambición con la fuerza de su soberanía. Pero, las preguntas aún permanecían sin respuesta. El desenlace de su elección se acercaba, y con él, el misterio de la voluntad divina empezaba a manifestarse de maneras que nunca había imaginado. ¿Podrá el corazón de Balaán resistir la tiranía de la codicia? ¿Qué acontecimiento glorioso se desataría al final de este intenso conflicto espiritual? Balaán se encontró a sí mismo en el crepúsculo de una decisión monumental, una encrucijada que resonaba en su alma como el eco de antiguas promesas. Su mente estaba presa en un torbellino de dudas y tentaciones. El ángel había despertado en él una conciencia que no podía ignorar. La amenaza del rey Balac resonaba como un tambor distante, mientras la sombra del miedo y el anhelo se entrelazaban en su ser. Lentamente, su corazón fue vulnerándose al poder de la revelación divina. Las palabras del ángel rasgaron el velo de su ambición, desnudando la verdad de su lucha interna. ¿He de ceder al oro y a la gloria, o permanecer firme ante la voluntad del Creador? Se preguntó mientras un viento suave atravesaba la tienda, trayendo consigo el murmullo de hojas que parecían susurrar antiguos relatos de fe. Aquella noche, la incertidumbre lo llevó a la oración. Señor, si realmente eres mi guía, permite que tus palabras iluminen mi camino. Muéstrame qué camino debo seguir, clamó desde lo más profundo de su ser, deseando desesperadamente que la tentación se desvaneciera. Y como respuesta, una visión se dibujó ante él nuevamente. Era la imagen de los israelitas, seguros y firmes en su marcha hacia la tierra prometida, cada paso resonando como una ola de esperanza. El ángel, aún presente en su mente, recordaba a Balaán las advertencias de Dios. Serás un instrumento en la vida de muchos, Balaán. Cada palabra que hables bendecirá o maldecirá, pero tu voz debe alinearse con la voluntad del Altísimo. Recuerda que tu ambición puede atraer la desesperanza sobre los que dependen de ti. Al amanecer, la desolación del alba contrastaba con la determinada luz en su corazón. Con una resolución renovada, Balaán se encaminó hacia el lugar donde Balac había comenzado a reunir a sus guerreros, no como un profeta contra su pueblo, sino como un mensajero que había aprendido a respetar la justicia de Dios. La presión sobre él crecía, más a medida que avanzaba. Hallaba su fuerza en la voz divina que resonaba en su pecho. ¿Por qué has vuelto, Balaán? Rugió Balac, su voz cargada de ira. ¿Vas a negarte otra vez a llevar una palabra contra esos hebreos? ¿O estás conmigo o estás contra mí?
Su ceño fruncido revelaba el temor de un rey cuya soberanía era eclipsada por un pueblo que caminaba en fe. «Rey Balak», respondió Balaán en un tono sereno pero firme, «no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. La palabra de mi Dios es certeza en su verdad y fuerza en su poder. Él ha prometido a sus hijos un futuro, y jamás puedo ser un instrumento de su ruina». Balak palideció ante aquellas declaraciones. El apabullante poder de Balaán se extendía más allá de cualquier temor de lo que había obrado el rey. Sin embargo, el rey, cegado por su odio, persiguió un último intento de torcer su voluntad, proponiendo sacrificios y recompensas. «Si te ofrezco más oro, ¿habrá forma de que cambies tu palabra?», preguntó con desespero. La codicia emergió en el corazón de Balaán como un veneno, pero inmediatamente recordó la voz de Dios: «Los caminos del hombre son vanos». Resistiendo la tentación, se afirmaba en la fe, reconociendo que todo lo que se acumulase en este mundo sería perdido, y lo que verdaderamente contaba era su obediencia y fidelidad a su Creador. «Si me llenas de oro o te presentas ante mí con poder, mi palabra seguirá siendo la misma, Balak. Solo hablaré lo que el Señor me ordene», declaró con firmeza. Un silencio pesado cayó sobre la escena, y la furia del rey se transformó en una especie de resignación. Mientras sus ojos ardían con odio decepcionado, Balaán supo que había realizado la elección correcta. Sin embargo, aún no comprendía la magnitud del impacto de su fe en el conflicto venidero. Entonces, un repentino estallido de luz iluminó el horizonte, y el aire se espesaría con intenciones celestiales. «Escucha, Balaán», resonó la voz celeste nuevamente, «en esta batalla espiritual no solo se toma una decisión sobre ti mismo, sino por un pueblo que ansía redención. El peligro no solo reside en el rey Balak, sino en aquellas fuerzas invisibles que amenazan la obra de Dios. Desde esta decisión surgirá el cumplimiento de un profundo designio. ¿Estás listo para un camino que transformará el futuro de más naciones que la tuya?». Y así, la historia de Balaán se precipitaba hacia un desenlace inesperado, un enfrentamiento con la poderosa mano de Dios que estaba a punto de manifestarse en formas que jamás había imaginado. La revelación de un futuro glorioso, al borde del abismo de su elección, lo dejaría preguntándose hasta dónde y cómo la voluntad divina se despliega a través de la historia humana. Mientras Balaán se encontraba inmerso en la turbulencia de sus pensamientos, Balak, abrumado por la frustración, decidió recurrir a sus magos y adivinos, aquellos que habían sido sus consejeros en tiempos de desesperación. «Si este Balaán se niega a maldecir a los hebreos», dijo Balak con voz temblorosa, «quizá ellos sepan cómo invocar las fuerzas que prometen el poder del avance contra un pueblo que amenaza nuestra existencia». Así, en la oscuridad de la noche, mientras las estrellas centelleaban como testigos en el cielo, los conjuradores se reunieron, invocando los nombres de deidades ajenas, ofreciendo sacrificios en llamas, rezando fervientemente por una victoria que les había sido eludida. La atmósfera era densa, impregnada de un aire latente de desesperación y ambición, y los murmullos reverberaban como ecos de un pasado lleno de malignidad. Balaán, con el corazón palpitante, siguió su camino al lugar donde el rey Balak había decidido preparar un sacrificio. En su espíritu, podía sentir la inquietud del peligro que acechaba, no solo por las armas físicas de un rey desesperado, sino por la presencia de una lucha que se libraba en los lugares celestiales. Lo que los hombres podían ver no era más que un reflejo de la verdadera batalla. «Si ha de ser así», pensó Balaán, «debo escuchar y prepararme para lo que conceda el Señor». Y en su oración, suplicó una vez más por claridad y dirección. En ese momento, la voz del ángel le habló directamente a su espíritu: «El camino que emprendes no es tuyo solo. Recuerda, Balaán, el espíritu de la codicia puede dejar a un hombre vacío, y los deseos insaciables pueden poner en riesgo vidas inocentes. Es en la voluntad de Dios donde cada paso tiene un propósito, y en cada decisión está el destino de muchas almas». Con cada palabra escuchada, Balaán sintió que se adentraba más en el misterio de la providencia de Dios. Era consciente de que sus decisiones estaban tejidas en un tapiz mucho más grande que su propia existencia. Su fe, sin embargo, iba a ser puesta a prueba de maneras que podrían desafiar su devoción más allá de lo que había imaginado. Cuando llegó al lugar del sacrificio donde Balak tenía la mirada fija en el horizonte, expectante, se halló en un paisaje de dualidad. Allí, dos fuerzas opuestas se alineaban de un lado contra el otro: el rey, respaldado por su orgullo y poder,
y su pueblo rodeado de la promesa y protección de Dios. La tensión era palpable, un hilo que sostenía la vida de miles de personas. ¿No ves, Balaán? Es tu elección lo que determinará nuestro destino, exclamó Balac, ahora tratando de aferrarse al poder con presiones aún más intensas. ¿Qué necesidad hay de un Dios que no responderá a tus deseos si puedes obtener riquezas y gloria aquí y ahora? Ah, rey Balac, replicó Balaán con voz clara y firme, las riquezas son vanas y la gloria efímera. Aquel que ha prometido nunca abandonará a su pueblo. La bendición del Altísimo es el verdadero tesoro que busco, aunque este mundo clame por lo contrario. Las palabras resonaron con un eco fuerte, dando pie a un estremecimiento entre los presentes. En aquel momento, el cielo pareció abrirse un poco, un destello de luz que atravesó la bruma de la incertidumbre, revelando la mano de Dios. ¿Qué es lo que ves?, inquirió el ángel, vislumbrando en el aire la sombra de la batalla espiritual que se libraba. ¿Estás dispuesto a resistir por más que por ti mismo? ¿Serás un puente entre la potencia divina y los hombres, o caerás en el abismo de la avaricia? Y así, Balaán sintió la pelea intensificarse en lo oculto. Ante él, el camino de decisiones se bifurcaba, y una comprensión más profunda le invadía. Cada palabra, cada acto tenía repercusiones que resonarían a través de generaciones. En su corazón vibraba la pregunta fundamental, ¿qué es lo que verdaderamente haré, de acuerdo a la voluntad de Dios? Mientras Balaán contemplaba el horizonte y reflexionaba, un nuevo eco se alzó en su interior, sugiriendo un impacto divino del que aún no tenía conocimiento. El costo de la codicia se revelaría no solo en su destino, sino en el de naciones enteras. La historia aguardaba su respuesta, y la sombra del inmenso propósito divino comenzaba a asomarse en la distancia. Así, el ciclo de prueba y fe continuaba, mientras la voz de Dios lo guiaba a través de un laberinto de decisiones que definirían su legado. ¿Sería Balaán el que se alzara, o caería ante la tentación que acechaba? Mientras la noche se cernía sobre el campamento de Balac, el rey se sentó en un trono de piedra, rodeado de sus magos y adivinos. En la penumbra, ardían las llamas de los sacrificios, y el humo se elevaba como un grito desesperado al cielo. Una atmósfera de pánico y desesperanza envolvía a los presentes, y la voz de Balac resonó como un trueno. Si Balaán no puede maldecir a los hebreos, que sus propios dioses nos otorguen fuerza para atacarlos. Clamen con más fervor. Que los cielos se abran y nuestras plegarias lleguen. Los conjuradores, temblorosos y llenos de temor, elevaron sus voces a las deidades que adoraban. Un sacrificio tras otro fue ofrecido, pero a medida que las horas avanzaban, la ansiedad palpable aumentaba. Los rostros de los hombres eran un reflejo de la venida de la calamidad. Ansiosos por el giro que podría tomar la noche lejos de allí, Balaán se detuvo en seco, teniendo la clara sensación de que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. La inquietud en su espíritu no se desvanecía hasta que, en medio del silencio que precedió a la tormenta, escuchó de nuevo la voz del ángel: Balaán, no te dejes llevar por la codicia, ni por las promesas que este rey te hace. La verdadera gloria está en seguir el camino que te ha sido trazado por el Señor. Sus manos temblaron mientras sostenía la vara que había llevado durante años. El eco de ese llamado caía como un peso sobre su corazón. Señor, ¿qué debo hacer?, murmuró, y al instante se le pareció la imagen de los israelitas acampados a lo lejos. Recordó la promesa de Dios hacia ellos y la protección que les había otorgado, y comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que su propio destino. Era la supervivencia de un pueblo escogido. Pero Balac, estando al tanto de la presencia sagrada que rodeaba a Balaán, envió a más hombres a persuadirlo. «Ve, Balaán», le gritaron entre la creciente desesperación, «hazlo por tus riquezas, por tu poder. Somos muchos y ellos son solo un pueblo errante. ¿No ves? El destino está en tus manos». Las tentaciones creaban un estruendo ensordecedor en la mente de Balaán, quien, mientras miraba el sacrificio ardiente y el aluvión de oraciones idólatras, sintió el yugo de la soberanía de Dios presionar su corazón. «No puedo», se repetía, mientras el sudor frío cubría su frente. El miedo y la tentación se entrelazaban en su interior como serpientes en lucha. De repente, en un instante decisivo, sintió una descarga de fuerza que provenía de lo alto. «Balaán», resonó la voz del ángel con más claridad que nunca.
El Señor está contigo, no temas, pues yo he puesto en ti un propósito. Aún hay tiempo para el arrepentimiento y la redención. Esa es la verdadera victoria. Con el corazón latiendo desbocado, Balaán dio un paso hacia adelante. Palabras de la angustia del rey Balac no me moverán más, no me inclinaré ante lo que perecerá. La voz de Dios le inspiró un nuevo valor, y comprendió que estaba llamado a ser un instrumento de bendición y no de maldición. De pronto, el cielo tronó y un relámpago surcó la oscura noche. La caída de una lluvia inusual comenzó a resonar en la tierra ardiente. Todos los presentes miraron hacia arriba, estupefactos. ¿Qué es esto?, murmuraron, mientras se entremezclaban miradas de temor y asombro. Un potente mensaje ecoó entre ellos: aquellos que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Balaán, ahora comprendiendo que su destino estaba ligado al de los hebreos, tomó su decisión. En su mente se entrelazaban visiones de lo que podría ser una nación floreciendo en su promesa, o un camino de ruina si se dejaba cegar por la codicia. El tiempo se acortaba, y la elección era cada vez más pesada. Los cielos respondían, y un nuevo sentido de urgencia llenó el aire. Balaán entendió que el plan de Dios estaba orquestándose en los vastos escenarios del tiempo y la historia. Pero, ¿cuál sería el costo de su decisión? Podría ser que, a través de su respuesta, se desatara el fulgor de un milagro que transformaría la narrativa de su vida y de toda una nación. Así, en la encrucijada de la fe y la tentación, el ciclo de su elección comenzaba a revelar la sombra de una profecía aún sin cumplir, y la promesa de Dios empezaba a extenderse hacia horizontes que apenas comenzaba a vislumbrar. El Señor está en los detalles, y en su propósito hallaré mi redención, murmuró Balaán, mientras la tormenta se cernía, no solo sobre él, sino sobre todo el futuro que hubiera de llegar. Mientras los vientos azotaban el campamento de Balac y la intensa lluvia caía del cielo, el corazón de Balaán latía con una mezcla de temor y esperanza. La presencia del Altísimo se hacía cada vez más palpable a su alrededor, como un recordatorio claro de que la guerra espiritual que libraba era parte de un plan divino más grande. Sentía el peso del mundo, no solo de su propia ambición, sino del futuro de Israel y de las generaciones que lo seguirían. A medida que las llamaradas del sacrificio se extinguían, las palabras que había pronunciado ante Balac resonaban en su mente: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Aunque sabía que era un hombre dividido, en ese momento comprendió que debía elegir entre la corrupción que la avaricia le ofrecía y la bendición que veniría al ser un instrumento del Señor. Dios te ha llamado a ser un mensajero, una voz interior le decía con firmeza. En medio de su lucha interna, recordó la visión de los israelitas marchando, llenos de fe. Con ese pensamiento, su determinación se fortaleció. Había llegado la hora de actuar. Con un nuevo propósito encendido en su corazón, se dirigió nuevamente hacia el lugar donde Balac lo esperaba. Decidido a ser una voz de bendición al llegar, tomó una postura firme. A su alrededor, los consejeros del rey murmuraban, incapaces de comprender cómo un hombre podía resistir las tentaciones de oro y poder. Balac lo miró con furia desenfrenada. Has traído lluvia y no has ofrecido maldición, Balaán. Tu incumplimiento no es solo un insulto. Es un desafío contra mi realeza. Balaán, sin titubear, alzó su voz por encima de los gritos de su adversario. Rey Balac, yo no puedo más que hablar lo que Dios me permita. Su promesa permanece. Nadie puede detener el cumplimiento de su palabra, su reino es temporal, pero el reino del Altísimo prevalecerá. El rey, viendo que su furia no desmoronaba la convicción de Balaán, optó por cambiar de táctica. ¿Qué si ofrezco sacrificios mayores? La gloria y la riqueza están aquí ante ti, anímate a pronunciar lo que yo quiero que digas. Balaán sintió la lucha en su pecho, el oro temblaba en su mente como una sombra deslumbrante. Pero una luz de fe despertó en su corazón, recordándole que no podía ser parte del destino de maldición para un pueblo que había sido sellado con bendición. No hay poder en el oro ni en los sacrificios de idolatría. La voz del Señor es la que sostiene esta tierra, clamó con determinación. Él me ha mostrado su gloria. ¿Y es en su fidelidad donde encuentro todo valor? Con aquel grito, Balaán atravesó el umbral de su miedo a la verdadera libertad. El mismo poder que estaba en juego comenzó a manifestarse.
En aquel instante, el cielo se iluminó con un destello radiante y una voz resonó en el horizonte: «Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen». Era el eco de la promesa divina que marcó a Israel para siempre. Las palabras de Balaán se convirtieron en profecía. Verán lo que el Señor ha dispuesto. Su historia será una de victoria sobre sus enemigos, y no habrá quien pueda contra el pueblo que ha sido elegido. Los murmullos de la multitud comenzaron a cesar, los corazones se alinearon con ese nuevo entendimiento. Balac, ahora atrapado entre el terror y la ira, vio que su ambición se desmoronaba. No había manera de que pudiera cumplir lo que había intentado, porque la mano de Dios era mucho más poderosa. «Balaán, has fracasado. Te daré otro trato», gritó a deshoras, aunque ya lo dicho había echado raíces profundas. «Rey Balac, tu lucha no es contra mí sino contra el Altísimo». «El deseo no puede alterar ni lo que el cielo ha determinado», Balaán respondió. La lluvia cesó, y una calma sobrenatural envolvió el lugar mientras un rayo de compasión se encendió en su corazón por la derrota del rey. En esa corta pero intensa lucha, Balaán había sido transformado, reconfigurado en su esencia, un profeta que por fin había comprendido el valor de la obediencia a Dios sobre la codicia del hombre en ese momento, por fin libre de la sombra que había intentado apresarlo. Balaán se despidió del rey y comenzó su viaje de regreso. Sabiendo que había tomado el camino correcto, su alma brillaba con la luz de la verdad. Las bendiciones vindicarían su nombre, y el éxodo que había comenzado en el corazón del pueblo de Israel florecería hacia la libertad prometida. Una vez lejos del rey, se postró con gratitud ante el Señor. Su vida ahora tenía un nuevo propósito, no solo como profeta, sino como un testigo permanente de la fidelidad y la gloria de Dios. En su corazón resonaba una verdad clara: la verdadera riqueza no reside en la acumulación material, sino en la bendición de ser parte del plan eterno que el Altísimo ha trazado. Así, Balaán entendió lo que era verdaderamente estar en el centro de la voluntad de Dios, siendo reforzado por la luz que nunca fallaría. La historia de su vida sería un puente, una lección sobre la lucha entre las promesas divinas y los deseos terrenos. Y ahora, querido lector, es tu turno de actuar. ¿Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas? Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros puedan disfrutar la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final de esta poderosa historia y cómo ha resonado en tu vida. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo, es el momento de compartir la bendición.